¿Qué tal? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis y saludo con todo gusto, como todos los miércoles, a Marilena Vega. ¿Cómo estás, Muy Marilena? buenas noches, Darío. Hoy vamos a platicar de los riesgos que tiene la economía mexicana. Quédese con nosotros. Comenzamos. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro autorizó las comisiones que cobrarán el próximo año las 10 afores que operan en el país. Informó que la comisión promedio anual del sistema será de 0.98% sobre el saldo de cada cuenta. Para este cierre de año y el comienzo de 2019, las tasas de interés hipotecarias registrarán incrementos en respuesta a los ajustes en la tasa de referencia del Banco de México, señalaron expertos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal suspender la contratación de personal y fijar criterios aplicables al ejercicio del gasto público en el pago de indemnizaciones laborales de los servidores que sean separados de sus cargos, empleos o comisiones. La caída de los precios del petróleo contribuirá a que el sector aéreo aumente en el 2019 sus beneficios un 4%, contrarrestando los efectos negativos del Brexit y de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. ¿Qué países a nivel internacional le hacen ruido a la economía mexicana? Vea lo que le preparamos. La perspectiva para el crecimiento mundial en 2019 se debilitó por primera vez, según sondeos a economistas que anticipan que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el endurecimiento de las condiciones financieras desencadenarían la próxima desaceleración. Encuestas a más de 500 economistas muestran una baja en la perspectiva de 18 de las 44 economías evaluadas, con 23 sin cambios y 3 con una mejora marginal. E indica que el crecimiento en el 70% de esas 44 economías ya alcanzó su punto máximo. El Fondo Monetario Internacional recortó de 3 a 2.7% el pronóstico de expansión del Producto Interno Bruto mexicano para el siguiente año. Esta nueva proyección es superior al crecimiento que tendría toda Latinoamérica para el periodo de 2.6%. El organismo señala que el resultado de las negociaciones para el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá también tendrá incidencia en los pronósticos tanto del país como de América Latina. Estamos llegando al fin del sexenio con turbulencias en el panorama internacional, choques externos que están afectando la buena marcha de la economía. Para hablar de esos riesgos, nos da mucho gusto recibir esta noche a Luis Fonserrada. Él es analista económico y expresidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Bienvenido, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son justamente esos choques externos que están poniendo en riesgo la buena marcha de nuestra economía? Sí, cómo no. Mira, efectivamente, la economía americana, con quien tenemos una relación tan intensa, tan estrecha, nuestro principal mercado en el exterior, viene creciendo muy rápidamente. Y esto, pues en principio, es bueno, porque demandan más de nuestros productos, exportamos más, y este puede ser un factor positivo para el crecimiento del año próximo. Sin embargo, tiene un efecto negativo, y es que conforme va creciendo la economía americana rápidamente, los empleos van creciendo también mucho, lo que también es bueno, pero el efecto que tiene este crecimiento de los empleos también implica crecimiento en los salarios. Y esto le preocupa a la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, porque un incremento constante, sostenido de los salarios, que no ha sido tan grande, puede llevar a inflación. Y el mandato que tiene, por supuesto, la Reserva Federal, es controlar también la inflación. Y lo que está haciendo es subir la tasa de interés para detener la economía, para que ya no se creen tantos empleos. Por lo tanto, y esa es una amenaza seria para México. Entre más crezca la tasa de la Reserva Federal, pues nosotros nos vemos obligados también a subir la nuestra. Y ese es un efecto, tal vez el más importante de los que veamos del exterior proveniendo, ¿no? Ese es uno de ellos.
Luis, en este sentido, en este punto específico, ¿hay forma de que se pueda mitigar o podamos mitigarlo desde México para que el efecto de Estados Unidos no sea tan perjudicial? Sí, yo creo que hay una manera muy clara de hacerlo, y es que si nosotros requerimos más financiamiento por un gasto superior, tendríamos también que subir las tasas. Pero el programa para el año próximo es un programa muy sensato, con un déficit perfectamente manejable, y por lo tanto no parece que por esa razón tuviéramos que incrementar nuestras tasas. Por lo tanto, pues lo único que tendríamos como efecto sería el americano, y ese yo creo que no crecerá más de 1/4 punto a finales de este año, en diciembre. Y en vez de que haya 3 o 4, como se ha dicho, a mí me parece que solamente pueden ser otros 2 incrementos durante el año. De todas maneras, son muy importantes. Yo creo que la política fiscal que se está planteando para el año próximo, que es una política sensata, conservadora, nos permite amortiguar ese impacto del exterior. Sí, yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Luis, decías que no ves que la tasa de interés sea un factor de preocupación. ¿Así lo entendí o lo entendí mal? Mira, pregunto porque ya estamos en niveles de 8%. Sí, ya. Y es probable que no es descartable que en la próxima Junta de Política Monetaria pudiera subir todavía 1/4 más de punto, atendiendo a que hubo voces en la penúltima reunión que hablaban de un 50%. Por supuesto. No fue. Indudablemente es preocupante, y una tasa de interés alta detiene el consumo y detiene la inversión, por supuesto. Digamos, el efecto del incremento de la tasa en Estados Unidos puede ser atenuado, y a lo mejor en vez de subir otro medio punto más, a lo mejor solo tenemos que subir 1/4 en algún momento del año próximo. Pero efectivamente ya subimos a 8. Y esto, por supuesto que es un freno a la economía. Y encarece el crédito. Y hace mucho ruido. Luis, ¿ves algún otro foco en algún otro país que pudiera afectar la economía mexicana o lo más cercano es Estados Unidos? Sin duda lo más cercano es Estados Unidos. A mí me parece que el haber en principio terminado de nuevo el Tratado de Libre Comercio ayuda. Quita de en medio una incertidumbre que efectivamente podía hacer daño, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que pudiera desatar aranceles altos y a lo mejor una caída en la producción americana, que requiriera menos insumos mexicanos, también parece ir por buen camino. No de una guerra comercial, sino al revés, ¿no? Pareciera ser que hay algunos convenios, acuerdos. Los chinos tienen una posición más positiva, más conciliadora, y por lo tanto ese otro tema que sin duda puede ser muy importante, no solo para México, sino para un montón de países en el mundo, creo que deja de ser, por lo menos hasta las noticias que tenemos hoy, una preocupación adicional. A pesar de que se reduce un poco la perspectiva de crecimiento de la economía mundial, pero se reduce muy ligeramente, de 2.7 a 2.5 o de 2.8 a 2.6, dependiendo quién lo vea, pero no es un factor de alarma, diría yo. Entonces, acá en México lo que tendremos es, en una situación, yo diría, relativamente estable y hasta positiva, sí la importancia de que el gasto del sector público del año próximo sea a tiempo y a los niveles que están planeando. Porque normalmente en los primeros años de cada sexenio, porque no hay los programas todavía, porque los planes no están completos, etcétera, se cae siempre un poco la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? Yo creo que las autoridades en Hacienda son muy conscientes de esto y creo que van a hacer un esfuerzo por evitar que se nos retrase un poco el gasto y que podamos tener esta tasa de crecimiento. Luis, un factor determinante en el desempeño económico de México específicamente, pues son los precios del petróleo. ¿Cómo estás viendo el movimiento de los precios del petróleo?
van a la baja. Eso no es necesariamente bueno. Fíjate, ese es un buen punto. Van a la baja, efectivamente, porque el presidente Trump está insistiendo, sobre todo de Arabia Saudita, en que no reduzcan la producción. Lo que él quiere ver es precios más bajos, evidentemente, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a afectar los ingresos del gobierno. De una parte afecta los ingresos del gobierno porque tiene menos ingresos Pemex y la parte que le entrega al gobierno pues también se reduce. Así que sí, ese es un elemento sobre el que tendremos que estar muy pendientes y esperemos que no se reduzca muy rápidamente, pero eventualmente en el mediano o largo plazo yo creo que sí vamos a ver una reducción más acentuada de los precios del petróleo. Hay otro elemento que deberíamos tener presente con la reducción de los precios del petróleo. Tiene su parte negativa, que es esta que comentamos, pero tiene una parte que puede ser positiva. Como importamos el 70% casi de la gasolina que consumimos, nuestra balanza petrolera con el exterior, es decir, todos los petrolíferos que importamos y exportamos, la balanza es negativa. Es decir, compramos mucho más cosas de fuera que las que vendemos al exterior. Entonces, entre más sube el precio del petróleo, más sube la gasolina, más suben los petrolíferos, y como es negativa nuestra balanza, nos va peor en la balanza de pagos. Y eso tiende a presionar nuestro tipo de cambio. Presiona una depreciación del peso. Si el precio del petróleo sube mucho, tenemos un impacto paradójicamente negativo. Entonces, si no sube, y la reducción, dependiendo también de qué tamaño sea la reducción, pues puede tener un impacto positivo en nuestra balanza de pagos, en la balanza petrolera, y eso presiona menos nuestro tipo de cambio. Entonces, bueno, pues queremos que suba el precio del petróleo porque hay más ingresos para el gobierno, pero no queremos porque nos presiona el tipo de cambio por la balanza de pagos, ¿no? Se medio compensan, diría yo, pero sí el efecto directo es en el gobierno, y si cayera mucho, eventualmente tendría que reducir pues, su gasto. Pues Luis Fonserrada, analista económico, expresidente del CEF, un gusto que nos hayas acompañado esta noche y muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Focos rojos que hacen ruido en la economía mexicana, ¿no es así, Darío? Sí, ruido de fin de sexenio y de inicio de nuevo gobierno, pero pues ahí están los desafíos para México. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Los esperamos próximo miércoles, 11:15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.